Hola, ¿qué tal? Me presento, soy el licenciado Publio Ovidio Gutiérrez Cadena de la licenciatura en Derecho del grupo E1 L901-NESA. Este video es resultado de mi producto final de la materia de práctica forense de Derecho Penal, impartida por el profesor Rafael Ríos Nava. El día de hoy expondré sobre el sistema penal acusatorio en México. Para poder entender el sistema penal acusatorio en México, debemos estudiar tres conceptos importantes. El primero de ellos son las etapas del proceso, el segundo de ellos son las fases del proceso y el tercer concepto es el tiempo procesal del proceso. Valga la redundancia. Vale, el sistema acusatorio va a tener tres etapas. La primera de ellas va a ser la etapa de investigación, la segunda de ellas va a ser la etapa intermedia y la tercera el juicio oral. La etapa de investigación tiene su fundamento en el artículo 211, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa 2, que es la intermedia, va a tener igualmente su fundamento en el artículo 211 de la fracción 2, y la etapa 3 va a ser la etapa de juicio oral y va a tener su fundamento en el artículo 211, fracción tercera. Ya que entendemos este primer concepto, debemos también entender que cada una de estas etapas va a tener un acto procesal que va a marcar el inicio de la etapa y la culminación de la etapa. Iniciemos con la etapa de investigación. Esta va a tener el acto de inicio, que va a ser el requisito de procedibilidad, que puede ser una denuncia o una querella. Esto con fundamento en el artículo 211, y va a tener un acto que va a culminar esta etapa, que va a ser la formulación de acusación. La segunda etapa va a tener como acto de inicio la formulación de acusación, que es la misma que marca la culminación de la primera etapa, y el acto que va a culminar esta etapa, va a marcar la culminación de esta etapa, va a ser el auto de apertura a juicio oral, que va a tener su fundamento en el artículo 211 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el juicio oral va a tener el acto de inicio, que es el auto de apertura a juicio oral, y el acto que va a culminar, va a marcar la culminación de esta etapa procesal, va a ser la sentencia o fallo, que pueden ser dos opciones: el fallo absolutorio, condena absolutoria, y el fallo condenatorio. Esto con fundamento en el artículo 405 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya que entendemos este primer concepto de las etapas y conocemos cuáles son las etapas del proceso, estudiaremos el segundo concepto, que son las fases. Vale. La etapa de investigación va a contener dos fases, que va a ser la fase inicial de investigación y la fase de investigación complementaria. Ya que entendemos que cada etapa va a tener sus distintas fases, debemos también estudiar los tiempos procesales de cada fase para tener un respeto a el proceso. La fase inicial va a tener un tiempo procesal con detenido o sin detenido. Esto con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que va a marcar una temporalidad de 48 o 96 horas. Y la segunda opción que se puede dar en esta fase es la fase sin detenido, y esta va a depender mucho de la prescripción de cada jurisdicción en donde se esté dando esta investigación inicial sin detenido. ¿Vale? Cuando hablamos de la segunda fase, que va a ser la investigación complementaria, vamos a ver que va a tener un tiempo procesal de 72 o 148 horas. Esto con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Vale?
En esta fase complementaria se va a dar un acto detonante, que es la audiencia inicial, en donde se va a desarrollar si existe una vinculación a proceso o si no existe una vinculación a proceso. Cuando existe una vinculación a proceso, seguiríamos al periodo de cierre de la investigación, cuando existe esa vinculación, y cuando no existe, el mismo proceso nos menciona que tendríamos que iniciar otra vez y regresarnos a la fase inicial de investigación. ¿Vale? Aquí lo que debemos de entender en la investigación inicial, bueno, se va a desarrollar un acuerdo de inicio del proceso, se van a estudiar las condiciones del debido proceso, calificar la flagrancia, se conforma la trilogía de investigación, la constitución del lugar de los hechos, donde no acude el Ministerio Público, la entrevista al indiciado, la recepción de información, el perfeccionamiento y la determinación, ¿vale? En la investigación, bueno, eso es cuando existe el supuesto de un detenido. Cuando se da esta investigación sin detenido, también se van a dar hechos como el acuerdo de inicio, las condiciones del debido proceso, se analizan los medios de protección y providencias precautorias, etcétera, ¿vale? Entendiendo esta parte, tenemos una temporalidad que es estratégica, que el proceso nos ordena, que es una temporalidad de 15 días, con fundamento en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el Ministerio Público va a tener la tarea de acusar en una opción, va a tener esa primera opción, la segunda opción va a ser de solicitar el sobreseimiento y la tercera opción va a ser la de suspensión del proceso. Sin ser una regla general, la mayoría de las ocasiones o la mayoría de las veces el Ministerio Público va a buscar la acusación. Vale. Entendiendo ya esta etapa con su fase inicial y su fase complementaria, seguiríamos al estudio de la etapa intermedia. Esta etapa intermedia va a tener igual dos fases, la fase escrita y la fase oral. Al igual que la etapa de investigación con sus debidas fases, va a tener un tiempo procesal. Este tiempo procesal nos menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a tener en la fase escrita una temporalidad de 30 a 40 días naturales, con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la fase oral va a tener un tiempo procesal de un tiempo necesario. Esto entendiendo que en esta etapa se va a dar un desfile probatorio. Aquí el desfile probatorio va a depender de todas las pruebas que aporten cada una de las partes del procedimiento. Y bueno, esto menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales con fundamento en el artículo 244 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que va a depender mucho de ese desfile probatorio y de ese ofrecimiento de pruebas. ¿Vale? Aquí también, como en la etapa de investigación, entre la etapa de investigación y la etapa intermedia, va a existir un tiempo procesal estratégico. Un tiempo de 5 días, con fundamento en el artículo 347, donde el juez de control va a remitir el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento. Esto para que el juez de control que lleva tanto la etapa intermedia como la etapa de investigación, ¿ok? De investigación, va a pasar un auto para que el tribunal de enjuiciamiento se haga cargo ahora del proceso. Eso es a lo que se refiere cuando mencionamos que el juez va a remitir el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento, que es la autoridad que va a tener ahora la batuta del proceso para la investigación y poder llevar el seguimiento del proceso.
Ok, en la etapa de juicio nos daremos cuenta que va a tener, al igual que la de investigación y la de intermedia, sus fases. Esta va a ser la fase de preparación a juicio y la fase de juicio. Al igual que las otras etapas, también tienen un tiempo procesal estipulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La fase de preparación va a tener un tiempo procesal de 20 a 60 días naturales para la preparación del juicio y al igual que en la fase oral de la etapa intermedia, la fase de juicio de la etapa de juicio oral va a tener un tiempo, el tiempo que sea necesario. Atendiendo la misma situación que en la fase oral, va a depender mucho de las pruebas, del grupo de pruebas que ofrezcan cada parte y su desfile probatorio, ¿vale? Ok, en la siguiente etapa que no forma parte como tal del juicio va a ser la etapa del fallo. Bueno, aquí va a existir dos opciones. Puede ser un fallo o una condena que absuelva o un fallo o una condena que, valga la redundancia, pueda condenar a el imputado. Aquí también va a existir un tiempo procesal estratégico de 5 días. Esto, el Tribunal de Enjuiciamiento va a dar continuidad para la audiencia de individualización de las sanciones y la reparación del daño. Este tiempo estratégico se va a dar cuando exista un fallo condenatorio. Este tiempo procesal estratégico va a depender mucho del caso, ¿no? Hay jueces o el Tribunal de Enjuiciamiento en el cual para dar esta audiencia de individualización va a dar hasta 5 días o puede existir la posibilidad que ese mismo día, en ciertas horas después, se haga esta audiencia de individualización de sanciones y la reparación del daño. Esta audiencia, como lo dice su propio nombre, se van a atender todos los daños que se han hecho y cómo se van a reparar. Van a marcar un esquema, una estrategia para poderle dar continuidad y poder reparar todo el daño que se haya hecho y cómo se va a hacer. ¿Vale? Bueno, esta audiencia tiene su fundamento en el artículo 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se puede determinar que esta audiencia es una fase contingente. Es una fase contingente porque depende del fallo. Existiendo un fallo condenatorio, se da esta audiencia. Existiendo un fallo absolutorio, esta fase deja de ser importante porque terminaría en esa misma etapa de juicio todo el proceso. ¿Sale? Después, tenemos otra fase contingente. Después de esta audiencia de individualización y de reparación del daño, va a existir una audiencia de lectura y explicación de sanciones. A esta también se le llama una fase contingente porque igual que en el anterior ejemplo, si no existe un fallo condenatorio y no existe una audiencia de individualización y reparación del daño, no va a existir una audiencia de lectura y explicación de sentencias. Perdón. Aquí también existe existe un tiempo procesal estratégico de hasta 5 días donde el Tribunal de Enjuiciamiento va a emitir ese fallo condenatorio o absolutorio y dará trámite a la audiencia de lectura y explicación de sentencias. Bueno, esta audiencia, como lo menciona su nombre, se le dará una explicación en palabras coloquiales al sentenciado o al condenado de cómo va a llevar a cabo su sanción, cómo va a reparar los daños y cuál va a ser el tiempo que se va a llevar para cumplir su sentencia. Bueno,
Hasta aquí es una explicación breve, una explicación general sobre el bueno, el sistema penal acusatorio en México. Le agradezco muchísimo su atención y muchísimas gracias.